Saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es María Estefany González Guarnizo de la carrera de Artes Visuales. A continuación les vengo a presentar la exposición del patrimonio cultural. Para empezar, el patrimonio y desarrollo evolutivo del concepto, es que vamos a ver en en este proceso lo que es que el concepto patrimonio ha cambiado a través de la historia, se le ha dado diferentes miradas, diferentes perspectivas. Ya su significado depende de su origen, porque el patrimonio tiene un origen que le da su función, desde la perspectiva, como dije anteriormente, que se le da a través de diferentes tiempos, con diferentes miradas. Cabe resaltar que, que es importante conocer su origen, porque así mismo se le da su significado para la conservación. Tiene un significado cultural el patrimonio, ¿por qué? Porque busca corregir e interpretar, proteger correctamente e interpretar correctamente el significado que se le ha dado a través o relacionándolo con la cultura, con lo social, con lo político, con lo espiritual y con lo artístico. Bueno, el significado del patrimonio y la conservación son procesos que Son procesos que son encargados de tutelar y actividades para preservar bienes que tienen como propósito un legado cultural de lo que se le ha venido dando su origen, su trascendencia. Tiene como un propósito, el conservar por especialistas por instituciones internacionales, tienen que ser internacionales como la UNESCO o el ICOMOS, que son la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que es un organismo internacional que tiene como misión contribuir a la conciliación de la paz, erradicar de la pobreza y desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación y las ciencias, la cultura, la comunicación y la información actualmente, que tiene 193 Estados miembros y 6 asociados. El ICOMOS significa Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una organización internacional no gubernamental asociada con la UNESCO. Está dedicada a la promoción de la teoría, metodología y tecnología aplicada a la conservación y protección puesta en el valor del patrimonio cultural. Gracias a esos especialistas es conservado el patrimonio. Bueno, el patrimonio ha cambiado de diferentes perspectivas a través de la historia. Es notable que a través de los tiempos se le ha dado como diferentes perspectivas, miradas. Por ejemplo, la Carta de Atenas de 1931, que declara que ya no se tiene en cuenta el patrimonio de grandes obras, sino también de pequeñas obras que le dan valor. En los años 80, ¿sí? En los 80 se define como que tiene ya un valor cultural, que el significado de la cultura es sinónimo del valor cultural. En los 80 se define la Carta sobre el Valor Cultural del Burren, pues entonces dice con relación a aspectos intangibles, cualidades simbólicas y recuerdos en decir, significación cultural como igual al valor a la cultura. En los 90 encontramos a Nara que, que se produjo un nuevo cambio de concepción del significado del patrimonio, pasa de ser simbólica y de recuerdos a ser un sentido de razón que poseen aquellos bienes para que sean patrimonio. En la carta de Mani, en la carta de Mani del del 2008, siglo XXI del patrimonio pretende como que este concepto y la conservación es fundamental la interpretación del patrimonio. En el libro o en el PDF de Mancini, ella lo toma desde la perspectiva arquitectura, desde la arquitectura, comprende la razón, explicar bien cada paso que ya ha investigado a través para darle un sentido
del patrimonio a través. En la, eh, considera los aspectos de importancia y culturales, sociales y ambientales del sitio. La valoración del patrimonio. Sirvini 2005 sostiene que la evaluación del significado cultural tiene como objeto identificar los rasgos y características fundamentales que hacen al lugar importante y distintivo. Esa es la razón que se le tiene en cuenta, porque pues anteriormente se le ha tenido por diferentes perspectivas, de que es un patrimonio grande, se le tiene más, no, ya pasa a ser el patrimonio, que sea pequeño o grande, con su valor de cultura. Y para sí mismo conservarlo. Y pues ya igual acá entra de que, de que, ¿qué? De que ya la sociedad entra a tener como ese poder de distinguirlo porque se ha venido desde sus orígenes hasta hasta en el día de hoy. Que, que también no solo depende del valor, sino de las perspectivas y acciones de diversos factores que vinculan al patrimonio, la historia del significado cultural. Es el método histórico arquitectónico como una forma científica para determinar la construcción conceptual que constituye el significado cultural del patrimonio. Es importante porque la historia y el significado cultural entran dándole más cabida a tener en cuenta para conservar el patrimonio. No podemos conservar un patrimonio si no se ha tenido una historia, si no se ha tenido un significado y sí, pues incluyendo ahí adentro los valores, las razones y las grandes obras que se le han tenido en cuenta. En otras palabras, los bienes patrimoniales como documentos históricos, el análisis de los documentos históricos, existen métodos y propuestas teóricas como análisis de contenido, teoría de discurso, científico, documental, pero el estudio de los pasados como monumentos son claves para tener en cuenta la conservación del patrimonio. Por ejemplo, acá vemos eh, bienes patrimoniales como el documento histórico como el Parque Arqueológico de San Agustín, como también Piedra del Peñol Guatapé, que ha existido ya hace miles de años o hace un tiempo que son históricos, ¿sí? Viene de anteriormente. Y el Castillo de San Felipe. Conclusión es que si cuando entendamos el concepto del patrimonio que tiene un significado cultural, un significado de valor, un significado trascendental a través de la historia, es importante conservarlo. Un patrimonio se puede conservar con esas características. ¿Por qué? Porque ha tenido un significado cultural, un significado social a través de la historia, se ha tenido un origen, una trascendencia y pues al mismo tiempo es un impacto político y económico. En otras palabras, el significado patrimonio, la palabra patrimonio, el concepto ha cambiado a través de la historia. Se ha visto diferentes miradas, diferentes perspectivas, tanto así que ahora es una razón, así sea una obra pequeña, una grande, tanto así que se ha considerado también que no solo que no se puede decir que es de ahorita, ¿no? Tiene que tener una historia para que se pueda conservar. Es importante por ese lado. Y alguna de las referencias de donde investigué. Entonces, muchas gracias por la atención. No puse nada en la conclusión porque pues de verdad se tiene como muchas conclusiones, en otras palabras, porque como ha cambiado de diferentes, es un concepto muy desarrollado evolutivo que se tiene, que ha cambiado de diferentes perspectivas. Cada persona ha visto de diferentes miradas, pero pues investigando un poco más sobre el libro de Mancini, se ha llegado a la conclusión que es un concepto eh, preciso y claro y que se ha tenido más preciso y claro a través
de la historia hasta el momento del siglo XXI. Entonces, eso es lo que nos enseña el libro. Muchas gracias.